Ese día compartiremos los últimos resultados económicos, principalmente del segundo trimestre del año 2023 y también los indicadores mensuales a agosto y septiembre de este año. Iniciamos con la conferencia, destacando un crecimiento económico en el Producto Interno Bruto de El Salvador en su segundo trimestre del 2023 de un 3%. Sin duda, el clima de seguridad que está viviendo El Salvador está dinamizando todas las actividades económicas y eso hace que nuestra economía esté creciendo y registrando este tipo de alzas o crecimientos en su Producto Interno Bruto. ¿Cuáles fueron esos hechos relevantes que incidieron en el crecimiento de este 3% en el segundo trimestre del 2023? Como lo mencioné anteriormente, destacamos la continuidad de las medidas implementadas por nuestro presidente Bukele para garantizar la seguridad y la libertad de los salvadoreños, con casi 73,000 pandilleros capturados y encarcelados, 450 días registrando 0 homicidios, más de 709 millones de dólares en drogas incautadas, más de 3,000 armas y más de 5,274 vehículos incautados, aparte de los más de los 17,000 teléfonos celulares incautados también a los grupos criminales de las pandillas. También destacamos el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada. El gobierno invirtió más de 500 millones de dólares de enero a junio y principalmente en el segundo trimestre se invirtieron para adecuar los centros deportivos que se utilizaron para celebrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Por su parte, la inversión privada también muy importante, con una inversión de enero a junio de 2,200 millones de dólares. Vamos a destacar después las actividades. También destacamos el número de visitantes que recibió El Salvador en el primer trimestre, que fue en el primero y segundo trimestre de enero a junio, se contabilizaban 1.5 millones de turistas y esa cifra aumentó a 2.1 millones de turistas en agosto de este año. Destacamos también la celebración y los preparativos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la desaceleración de precios, la inflación va bajando, tiene 12 meses consecutivos, después lo vamos a detallar, que pasaba del 7% en enero y ahora está a un 3.1% en agosto. También la modernización de los servicios públicos para la facilitación de comercio jugó un factor determinante en el segundo trimestre de este 2023 y que contribuyó al crecimiento económico destacado. Voy a mencionar, por ejemplo, el servicio de automatización electrónica de la importación de productos farmacéuticos que se puso a disposición en el CIEX del Banco Central de Reserva. También el inicio de operaciones de la Dirección de Trámites de la Construcción ha dinamizado muchísimo la actividad de la construcción y no dejamos a un lado el Transfer 365, tanto en sus modalidades de minorista, business, móvil y ahora Centroamérica y República Dominicana. Veremos el enfoque de la producción, el crecimiento económico, que registra 17 de las 19 actividades económicas registraron un crecimiento en el segundo trimestre del 2023. La construcción liderada con un 22.8%, electricidad un 16.8% y los servicios profesionales con un 11.4%. Esas son las tres actividades que registraron un crecimiento superior a los 2 dígitos. Vamos a detallar cada una de ellas a continuación. La construcción, evidentemente, El Salvador está dinamizado por la construcción, registrando un crecimiento de un 22.8% en el segundo trimestre del 2023. Podemos ver la inversión privada en edificios residenciales, corporativos, turísticos e instalaciones industriales.
También el comportamiento o la aceleración de esta rama está influenciada por la baja en los precios de los materiales de la construcción. Además, la construcción de la inversión de la infraestructura vial y el programa de obras municipales, impulsado por la Dirección de Obras Municipales, y también todas las obras de infraestructura realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, como por ejemplo el bypass de San Miguel, entre otros. Destacamos algunas inversiones en el segundo trimestre del 2023, el Datatros, el primer centro de datos certificado, el complejo de torres de apartamentos en Zaragoza, Grupo Ascar, torres de apartamentos Capitelo 26, proyecto de apartamentos TRIB, Amate Campo, vías complejos, casas de playa, entre otras. Asimismo, esta actividad registró un dinamismo en el sector empleo de ese rubro, reportando un 26.4% de crecimiento del empleo a mayo del 2023. Otro rubro que ha crecido bastante, 16.8%, electricidad. Principalmente se debe a la diversificación de la matriz energética que tiene El Salvador. Vamos a destacar la planta de gas natural licuado, la energía solar fotovoltaica y la producción del parque eólico, que contribuyen a poder tener energía limpia, energía renovable y a un menor costo, ya que no dependen de los combustibles fósiles para poder generar energía. Hay algo que hay que destacar, que El Salvador por primera vez en la historia está exportando energía eléctrica, ha exportado un 10.5% de la generación que ha hecho en el segundo trimestre del 2023, que equivale a 46 millones de dólares, y que a agosto acumula 57 millones de dólares de exportaciones de energía eléctrica, cuando regularmente El Salvador siempre importaba energía eléctrica, y eso hacía que evidentemente los precios de la energía eran más altos y se trasladaban al consumidor de forma alta. Generando la energía en El Salvador de fuentes renovables, se garantiza que la energía es más barata y evidentemente se le traslada a los hogares y a las empresas en un menor costo que si fuera importada. El crecimiento de las exportaciones a agosto de energía eléctrica registra un crecimiento de un 127.3% si lo comparamos de enero a agosto del año pasado. Por su parte, servicios profesionales, un crecimiento de 11.4%. Básicamente, estos servicios que fueron muy afectados por la pandemia ahora tienen un repunte gracias al dinamismo de las actividades económicas y de la economía misma de El Salvador. Voy a dar unos ejemplos de qué son servicios profesionales: los servicios de publicidad, de diseño gráfico, los contables, los jurídicos, los arquitectos de ingeniería y servicios de consultores en general. Minas y canteras con un crecimiento de un 9.4%. Esta actividad está estrechamente ligada con la actividad de la construcción, que es la más creciente en el segundo trimestre del 2023. La extracción de piedra, de arena, de grava, de piedra caliza para la producción del cemento y la producción y extracción de sal son algunas de las actividades que están dentro de esta rubro de minas y canteras y son las que han crecido un 9.4%. Servicios del gobierno, el aporte del gobierno al Producto Interno Bruto del país, un 6.7%, que está orientado evidentemente a los recursos para la adquisición de medicamentos para el Ministerio de Salud, la compra de los paquetes agrícolas por parte del Ministerio de Ganadería, de Agricultura y Ganadería, la entrega de los paquetes agrícolas a los agricultores a nivel nacional. Además, hay un aumento en la adquisición de materiales para la defensa, lo que son proveídos para el Ejército, también para la Policía Nacional Civil, para poder sobrellevar las actividades o las medidas implementadas contra la guerra, contra las pandillas y además el control territorial.
que son sumamente importantes para darle la seguridad y la libertad a los salvadoreños y más a las empresas que ya no paguen extorsión, sino que reinviertan esas extorsiones en sus mismos negocios para que crezcan y crezcan los empleos. Hablábamos del turismo. Esta es de las actividades que ha crecido bastante gracias al turismo. Son los servicios de esparcimiento. Al ser anfitrión de los eventos internacionales como SURF, los Juegos Centroamericanos del Caribe y de San Salvador 2023, evidentemente causaron una mayor demanda de los servicios de clubes de playa, parques acuáticos, casinos, discotecas, bares y otros espacios de recreación, y con ello un crecimiento importante en la actividad aunado a la celebración de la Semana Santa. Aquí podemos destacar museos, teatros, conciertos, salas de cine, discotecas, estadios, clubes deportivos, parques de atracciones y juegos mecánicos en general. Por su parte, el sector financiero, la actividad financiera creció un 6.2% en el segundo trimestre del 2023. Parte de los indicadores relacionados, el crecimiento anual es del 7% en el cobro de comisiones, los préstamos crecieron un 8.8%, los depósitos han crecido un 3.6%, incluso las administradoras de pensiones registraron un crecimiento de un 31.9%. Sector transporte, la actividad de transporte ha crecido un 3.8%, y esto evidentemente impulsado por el posicionamiento del país como un destino turístico seguro y un referente internacional, atraído por los turistas extranjeros como los salvadoreños residentes en el extranjero, que tenían mucho tiempo de no regresar a su país por temor a las pandillas, ahora están regresando y pueden ver a sus familiares que viven en El Salvador en completa seguridad y libertad. En cuanto al transporte de pasajeros, que es un indicador relacionado a esta actividad, en promedio, el segundo trimestre del 2023 registró entrada de pasajeros con un crecimiento de un 28% comparado con el segundo trimestre del 2022. ¿Qué actividades están incluidas en esta actividad? Bueno, son las personas y empresas que ofrecen servicios de transporte de pasajeros o de carga por vía terrestre, aérea o marítima, como las aerolíneas, taxistas, transporte escolar, empresas de transportistas, entre otros.